¿Imaginas que una familia pueda ser tan poderosa y tenga tan poca empatía por la humanidad? Que gane dinero con catástrofes naturales, derrocando gobiernos y aprovechándose de las naciones más pobres. Parece de ciencia ficción, pero hablamos de la familia Bechtel, una dinastía que ha logrado amasar una fortuna superior a los 8.000 millones de dólares. Todo gracias a la compañía de construcción que fundaron hace más de 100 años, Bechtel, la cual es la constructora más grande e influyente del mundo. Esta construyó la represa Hoover, el túnel del Canal de la Mancha, construyeron el refugio para confinar el desastre de Chernóbil, la primera planta nuclear en Estados Unidos. Ayudaron a construir gran parte de la infraestructura moderna de Medio Oriente, pero también ganan miles de millones con desastres naturales como Katrina. Participaron con la CIA en el derrocamiento de gobiernos en Medio Oriente y no terminaron obras millonarias ya pagadas. Miembros de Bechtel llegaron a altos cargos del gobierno de Estados Unidos. Lo más increíble es que son poco conocidos. No escucharás casi nada de los Bechtel en las noticias ni los verás en internet. Y lo cierto es que nos hemos quedado cortos mencionando en todo lo que esta familia ha participado. Quédate con nosotros y descubre quiénes son los Bechtel. Reston, Virginia, fue el lugar donde se instaló la poderosa familia Bechtel hace más de 100 años, cuando comenzaban a ganar dinero y a acumular logros impresionantes. Desde allí fueron aumentando su poder, su riqueza y sus conexiones. Su influencia fue tanta en Estados Unidos e internacionalmente, que está bien decir que los Bechtel ayudaron a guiar la evolución del mundo en muchos aspectos, con grandes e innovadores obras de ingeniería y con su papel en conflictos geopolíticos. Pero lo que más sorprende a quienes comienzan a escuchar acerca de esta familia y su compañía es que hay demasiado hermetismo acerca de los Bechtel. ¿Cómo es posible que sean tan ricos y hayan participado en tantas situaciones escandalosas, pero tengan un perfil tan bajo? Llevan demasiado tiempo enriqueciéndose de catástrofes, de guerras y de algunos casos, provocándolas. Pues la mayoría coincide que se debe a que tienen conexiones muy poderosas. Las conexiones poderosas de los Bechtel. Los Bechtel han generado tanta intriga que se han escrito artículos sobre ellos. Por supuesto, estos jamás alcanzaron mucha audiencia y siempre han sido suprimidos. Leighton McCartney es un periodista independiente que pasó algunos años investigando a los Bechtel y hace varias décadas escribió un artículo extenso sobre ellos, el cual tituló Amigos en lugares altos. En este explica al detalle cómo la compañía Bechtel había logrado diseñar el mundo que conocemos mientras se convertía en la corporación más poderosa y secreta de Estados Unidos. El periodista hacía énfasis en que no existía otra compañía privada con tantos vínculos estrechos con el gobierno de Estados Unidos a lo largo de décadas y décadas. Y es que, solo durante la administración del presidente Ronald Reagan, 3 miembros de Bechtel tomaron cargos importantes. Uno fue subsecretario de Energía, otro fungió como secretario de Defensa y un tercero como secretario de Estado. Estos puestos le dieron a Bechtel absoluta libertad para operar no solo dentro de Estados Unidos, en todo el mundo. Además, Bechtel también ha recibido en sus filas a personas de alto perfil del gobierno, el exdirector del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, John L. Moore. Richard Helms, exdirector de la CIA, también ocupó un cargo importante en Bechtel tras dejar la agencia de inteligencia. Muchos otros hicieron lo mismo. Así que ha sido una relación recíproca entre Bechtel y el gobierno estadounidense. McCartney también cuestiona que una compañía como Bechtel, relacionada con proyectos de ingeniería con tanta visibilidad como la presa Hoover o el sistema del metro de Washington, siempre pase desapercibida. A pesar de que también ha tenido escándalos por negocios cuestionables en Medio Oriente, sin embargo, hay pocas menciones en los medios de comunicación. Probablemente todo se debió a su trabajo en equipo con la CIA y a una relación sólida con los políticos de alto perfil de Estados Unidos. Bechtel y la CIA. La CIA quería sacar del medio a Muammar Gaddafi, quien mantenía una dictadura en Libia, pero no podían simplemente enviar agentes a hacer labores de inteligencia. Llamarían la atención y serían capturados. Entonces Bechtel fue a hacer negocios de construcción en Libia. Negocios multimillonarios, por supuesto. Con el tiempo los ejecutivos de Bechtel se hicieron cercanos al gobierno de Gaddafi
y esto permitió que la compañía introdujera a agentes de la CIA a Libia, haciéndolos pasar como trabajadores. Pero este solo fue una de sus misiones junto a la CIA. Bechtel también fue clave para que la agencia estadounidense llevara a cabo misiones secretas en Siria, las cuales produjeron un golpe de estado en el 49. En Irán hicieron lo mismo en el 53, provocando otro golpe de estado allí también. Según McCartney, la compañía les dio apoyo logístico y financiero a los agentes de la CIA en ambos países. Hay que aclarar que nada de esto fue por patriotismo. Eran negocios fructíferos y una forma de demostrar su valía ante el gobierno de Estados Unidos, lo que también le daba más libertad a la compañía. Por ejemplo, lo que hicieron en Siria les resultó increíblemente conveniente a Bechtel y al gobierno estadounidense. Resulta que Bechtel le estaba construyendo un oleoducto a Arabia Saudita. Este oleoducto debía pasar por territorio sirio y los sirios no querían permitirlo, principalmente por la posición política de Estados Unidos, quien apoyaba a Israel en su surgimiento como nación. Bechtel no iba a permitir perder ese negocio millonario y Estados Unidos no quería a ese gobierno sirio amenazando sus intereses en Medio Oriente. Así que la CIA y Bechtel cooperaron para provocar un golpe de Estado. Luego Estados Unidos ayudó a establecer una dictadura militar pro-estadounidense. La compañía terminó el oleoducto y le demostró a Arabia Saudita su capacidad y creatividad para completar un proyecto que parecía imposible. Estos hechos son solo algunos de los cometidos por Bechtel y la CIA, una cooperación fructífera para Estados Unidos y la compañía, lo que también ha sido clave para que Bechtel operara sin rendirle cuentas a nadie. Cómo Bechtel se enriqueció en Irak. La invasión estadounidense en Irak provocó destrozos en un país que no estaba bien financieramente. Apenas sobrevivía con su industria petrolera, la cual sufrió mucho. Pero Estados Unidos también se encargaría de reconstruir la infraestructura petrolera de Irak. Bueno, lo harían sus compañías y todos ganarían fortunas. Muchos contratos fueron entregados a compañías estadounidenses para reconstruir infraestructura, para perforar nuevos pozos, construir terminales petroleras en el Golfo, construir nuevos puertos y la reparación de miles de kilómetros de oleoductos, carreteras, hospitales, sistemas eléctricos y demás. Pero no hubo una buena gestión y la corrupción fue masiva. La mayoría de estas empresas, por no decir todas, inflaron los costos operativos y de los materiales, elevando los costos de estas obras en cientos de millones de dólares. Y no fue lo peor. La mayoría de los trabajos realizados fueron de muy mala calidad. Incluso, muchos proyectos que eran cruciales para revivir la industria petrolera del país no se terminaron. Irak perdió miles de millones de dólares y solo recibió malos trabajos. Por supuesto, Bechtel fue una de las compañías que más se benefició. Estados Unidos no tenía mucho tiempo en Irak, cuando Bechtel recibía un contrato anticipado para la reconstrucción de este país, por un valor aproximado de $1.000 millones. Claro que sí, esto fue gracias a sus conexiones con políticos de alto perfil, y es que ese contrato fue solo el inicio. Poco tiempo después, el Congreso aprobó un paquete para la reconstrucción iraquí por un valor de $18.600 millones. Bechtel recibió otro contrato por unos $1.800 millones. Por esta enorme cantidad, debería desarrollar algunas obras importantes, sobre todo en infraestructura petrolera, aunque también en otras áreas como el sistema eléctrico y de agua potable, autopistas y demás. Pero como mencionamos atrás, no hubo una buena gerencia. Bechtel tenía que realizar 24 proyectos importantes y para ello subcontrató alrededor de 150 compañías, por lo que se requería mucho personal para administrar los costos y el avance de los proyectos. Al final, Bechtel no cumplió ni con la mitad de los proyectos. Los restantes fueron reducidos en tamaño o finalizados con un diseño diferente al original, y en el peor de los casos, fueron cancelados. Y esto significó más pobreza y dificultades para los iraquíes. Hubo un proyecto en particular, un hospital para niños en Basora. Bechtel no lo terminó a pesar de que había cobrado por adelantado. La compañía fue duramente criticada, tanto que tuvo que defenderse con un comunicado en el que aseguraron que la falta de seguridad en la zona no les dejó avanzar.
A pesar de los desafíos, seguimos comprometidos a terminar este proyecto. El objetivo es que los niños de Basora puedan recibir atención médica cuando la requieran. Ya contamos con el dinero necesario y garantizamos que terminaremos. Y por supuesto que no cumplieron. En Irak solo se enriquecieron, y no fue en el único lugar. Negocios multimillonarios en todo Medio Oriente. Stephen Bechtel pisó Arabia Saudita hace más de 80 años. En ese momento tenía un gran objetivo: ganar millones de dólares gracias al petróleo saudí, y así lo hizo. Con su compañía, impulsó el desarrollo y la modernización de Arabia en muchas maneras. Construyó el primer ferrocarril que conectó la capital con la costa. También realizaron el primer muelle de aguas profundas en Jeddah y construyeron una parte central eléctrica que llevó luz a toda Riad. Esto fue la carta de presentación perfecta de Bechtel para el Medio Oriente. Todos vieron cómo la compañía levantaba la nación y la modernizaba. Las ofertas de proyectos empezaron a llegarle a Bechtel por toda la región durante todo el resto del siglo XX y en el presente, y la compañía lo aprovechó. Llevó la modernidad y las tecnologías occidentales al Medio Oriente. Construyó redes eléctricas, miles y miles de kilómetros de carreteras y autopistas, líneas ferroviarias, torres de radio, instalaciones petroleras, aeropuertos y demás. En Irán construyó hoteles. En Emiratos Árabes Unidos, en Yemen, en Bahrein y otros países construyeron refinerías y ampliaron capacidades. En Turquía pavimentaron miles de kilómetros en autopistas. En Egipto, centrales eléctricas. Y por supuesto, construyeron una gigantesca red de oleoductos por toda la región. Incluso forjaron grandes alianzas con algunas de las constructoras más importantes de Medio Oriente, como la constructora de Arabia Saudita, Bin Laden Construction, y con la gigante turca, Enka. Tantas relaciones y megaproyectos le dieron a los Bechtel un nivel de influencia en la región más que sorprendente. Ni siquiera Estados Unidos tenía tanto alcance y relaciones tan sólidas. Los Bechtel se condeaban con reyes, con jeques, con presidentes y con dictadores. Y sobra decir que todos estos negocios ayudaron a que la familia se hiciera inmensamente rica y más poderosa. Aunque en Egipto hubo algunas consecuencias para un colaborador poco importante de la compañía, el cual tuvo que declararse culpable por una red millonaria de sobornos para que Bechtel tuviera más contratos en Egipto. Sin embargo, la influencia de Bechtel en el gobierno estadounidense es tan grande que puede beneficiarse de las catástrofes naturales internas. Bechtel y su lucrativo negocio con las catástrofes. El huracán Katrina dejó una marca imborrable en el 2005. Causó devastación en diferentes estados en la costa del Golfo de Estados Unidos y provocó la muerte de alrededor de 2.000 personas. Las pérdidas económicas fueron por miles de millones de dólares. A pesar del dolor, la desgracia y el sufrimiento de millones de personas, compañías como Bechtel estaban listas para ganar mucho dinero. Y lo mejor es que ni siquiera tendrían que licitar. El gobierno simplemente les entregó los contratos. ¿Por qué? Por sus conexiones. El trabajo era construir, trasladar e instalar miles de remolques temporales para que sirvieran de refugio a los miles de víctimas que quedaron sin casas por culpa del huracán o que no podían volver a sus hogares por las inundaciones y el destrozo en la zona. Bechtel ganó varias decenas de millones realizando estos trabajos, pero apenas era el principio. Katrina le recordó a Estados Unidos que debían estar preparados para los desastres. Así que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias quiso adelantarse y mejorar las probabilidades. ¿Cómo? Adjudicando nuevos contratos a través de un proceso de licitación bastante cuestionado, porque las mismas grandes compañías, donde destaca Bechtel, se los quedaron. Según las versiones oficiales, Bechtel Corp, Shaw Group Inc., CH2M Hill Cost y Floor Corp. fueron elegidas porque supuestamente tenía mejores capacidades y precios que el resto de las compañías que licitaron, lo que muy pocos creyeron. Kay Ashton, vicepresidente de Taxpayer for Common Sense, dijo en aquella época: "Pareciera que todo esto fue arreglado desde el inicio. Esto provocará que muchas compañías que quieran competir para ganar estos contratos sientan que si no tienen las conexiones políticas o el dinero, jamás ganarán una licitación". Lo que es cierto
y se entiende de alguna manera porque hay demasiado dinero en juego y los poderosos harán lo que sea para tener ventaja sobre sus oponentes. Estos contratos que licitaron en el 2006 tenían un valor de 3.4 mil millones de dólares. La parte de Bechtel fue de casi 600 millones de dólares y ha servido para mejorar la respuesta ante los desastres. Claro que no. Al igual que muchos de los contratos que se otorgaron por Katrina, solo fueron cientos de millones desperdiciados. Sin embargo, estará siempre de primero para cuando ocurran nuevos desastres naturales y haya más dinero que ganar del sufrimiento de millones. Y es que los Bechtel irán a donde puedan sacar ganancias, muchas veces sin importar lo que tengan que hacer o quienes paguen las consecuencias. La guerra del agua. Bechtel vio una oportunidad de negocios en Bolivia y no dudó en intentarlo, pero se podría decir que hizo malos cálculos. Entre 1999 y el 2000 se desarrolló la Guerra del Agua de Cochabamba y Bechtel tuvo mucho que ver. En aquellos años Bolivia estaba sumida en una grave crisis económica, con una hiperinflación que empobrecía a los bolivianos día tras día. Eso motivó al gobierno a pedirle ayuda al Banco Mundial. Pero para recibir la ayuda del Banco Mundial había condiciones. Una de estas era que Semapa fuera privatizada. Semapa era la empresa estatal encargada de administrar cualquier obra hidráulica en la ciudad de Cochabamba, una de las ciudades más grandes del país. Y aquí es donde Bechtel entra al juego. Resulta que la compañía era una de las principales accionistas del consorcio Aguas del Tunarí y decidió participar con Aguas del Tunarí en la subasta de la concesión de Semapa, ofertando 2.5 mil millones de dólares para gestionarla durante 40 años. Y ganó la subasta. Entonces Bechtel proporcionaría servicios de agua, de generación eléctrica, de saneamiento y de riego para los agricultores de la región. Y lo cierto es que serían servicios de mayor calidad, pero serían increíblemente mucho más costosos. Aguas del Tunarí era manejada por ejecutivos que vivían en países desarrollados, en los que los ingresos medios que superaban los $1,000 con facilidad, y no se tomaron el tiempo para conocer el estilo de vida y el poder adquisitivo de los bolivianos, por lo que creyeron que colocar una tarifa promedio para el servicio de agua de alrededor de $20 no causaría un gran impacto. Pero vaya que lo causaron. Los bolivianos tenían un ingreso medio de $100. Que les quisiera cobrar casi una quinta parte de lo que ganaban solo por el agua era una locura. Aquello desató huelgas masivas, disturbios y guerra entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad. Hubo muertes, paros en la ciudad y destrucción. Se declaró estado de emergencia y la iglesia tuvo que ayudar intercediendo. El resultado fue sorprendente. Los ejecutivos de Aguas del Tunarí tuvieron que renunciar al proyecto porque sus vidas estaban en peligro. Bechtel perdió mucho dinero y probablemente ha sido una de las pocas batallas perdidas en más de 100 años de existencia. Lo cierto es que para que los Bechtel acumularan tanto poder y riqueza, se necesitó de décadas de trabajo duro por parte de los primeros miembros, y luego la visión aguda para los negocios de los siguientes Bechtel. Una breve historia de los Bechtel. Warren Abraham Bechtel nació en 1872 en Illinois, en una granja humilde de Freeport y en el seno de una familia pobre. Pero eso no le impediría aspirar a más. Desde pequeño demostró motivación para trabajar y ganar dinero. Apenas con 25 años quería establecerse y se casó con Clara Alice Quest. Juntos tendrían 4 hijos. Su motivación por el trabajo y ganar dinero lo llevó a fundar Bechtel en 1898, aunque en ese entonces solo se trataba de un equipo de mulas con la que quería entrar en la construcción de ferrocarriles. No fue fácil ganar contratos, pero su determinación y gran ética de trabajo le permitió ir escalando. A principios de 1900 se mudó a California con su esposa e hijos para trabajar con las grandes empresas ferrocarrileras. Ferrocarril del Pacífico Occidental lo puso a cargo de pequeñas obras como subcontratado. En 1906 ya contaba con experiencia y buenas referencias. Obtuvo su primer gran subcontrato. Debía encargarse de construir una sección del Ferrocarril del Pacífico para conectar Oroville y Oakland. Cumplir y superar las expectativas en el tiempo de finalización hizo que lo vieran como un empresario serio que quería surgir.
así que la misma compañía le dio más proyectos y compañías rivales también pidieron sus servicios. Ganaba buen dinero, lo que le permitió a Warren comprar más equipos y contratar más personal. De esta manera pudo meterse en el negocio de las carreteras. Construyó la autopista Klamath de California en 1919. 2 años después, construía túneles de agua para la central hidroeléctrica Caribou en California. Esto le dio mucha experiencia y le hizo entender el valor de agregar ingenieros para construir proyectos más ambiciosos, lo que le sirvió para que en 1926 Bechtel ganara su primer contrato de gran importancia, el proyecto de una represa en Nevada, en el lago Bowman, la cual realizaron exitosamente. La carta de presentación perfecta para obtener el proyecto de ingeniería civil más ambicioso de la historia de Estados Unidos, la represa Hoover. La construcción de esta obra maestra se terminó en el 36. Lo triste fue que Warren nunca vería el resultado final. Murió 3 años antes. Hacía una visita en Moscú para obtener nuevos proyectos cuando una sobredosis de insulina supuestamente accidental terminó su existencia. Pero Bechtel apenas comenzaba a tomar vuelo. Su hijo, Stephen D. Bechtel, estaba listo para liderar la compañía y llevarla al siguiente nivel. La nueva gerencia hizo que Bechtel se expandiera a diversos sectores de la construcción: autopistas, puentes, carreteras, edificios, plantas de energía nuclear, más presas e incluso barcos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bechtel fue invitada por la Comisión Marítima de Estados Unidos para que hiciera una licitación por un proyecto en el que debía construirse 60 barcos de carga. Bechtel jamás había construido algo en el sector naval, pero licitó y ganó el contrato. Y entonces los astilleros de Bechtel construyeron más de 560 barcos entre el 41 y el 45. Quizás ahí empezó una relación poderosa con el gobierno estadounidense, porque después le dieron más proyectos estratégicos durante la guerra. Es posible que la ambición de Stephen jugara un rol importante en el crecimiento de la compañía. Él introdujo algo que no se hacía en ese entonces: los proyectos de llave en mano. Estos eran proyectos en los que las constructoras se encargaban de todo. Es decir, Bechtel realizaba todo el trabajo: la planificación, el diseño, la logística y la construcción. De esta manera, las ganancias eran mayores y los trabajos se realizaban con mayor eficiencia. En 1940, Bechtel hacía su primera gran obra como compañía transnacional. Construyó el oleoducto Mene Grande en Venezuela. De ahí saltaría a Arabia Saudita y al Medio Oriente, donde construyó el oleoducto Transárabe, el cual fue el más largo del planeta durante mucho tiempo. Este iniciaba en Arabia Saudita, atravesaba Jordania, Siria y culminaba en el Líbano. Y es probable que Bechtel fuese la única compañía en el mundo en lograr semejante hazaña, por sus conexiones geopolíticas e influencia en la región. En el 57 construyó la estación generadora de Dresde, la primera central de energía nuclear en Estados Unidos. En el 60, Stephen Jr. tomó el liderazgo de la compañía y, al igual que su padre, lo haría para impulsarla a nuevos niveles. Durante los siguientes 30 años, las ganancias de Bechtel se multiplicarían más de 10 veces. Entre la década de los 60 y 70, el 40% de todas las plantas nucleares en Estados Unidos eran construidas y mantenidas por Bechtel. Algunas de las obras de mayor importancia internacional de Bechtel fueron el túnel del Canal de la Mancha que une a Reino Unido con Europa, el aeropuerto internacional Rey Khalid en la capital de Arabia Saudita, la ciudad industrial de Dubái y la estructura para contener la catástrofe de Chernóbil. La familia Bechtel es una de las más poderosas e influyentes del mundo, no hay duda sobre eso. La increíble trayectoria de la compañía con sus grandes obras de ingeniería dice mucho. Si aprendieron bien, es probable que la generación actual y las siguientes logren mantener la dinastía por mucho tiempo más.